El tema se llama La marca de la bestia y las calamidades. Nosotros estamos por entrar en un tiempo donde el sistema encabezado por el Vaticano y las naciones del mundo, representadas por la ONU, van a implementar un sistema de esclavitud sobre los seres humanos. Por eso la palabra de Dios dice claramente en Apocalipsis 13:16 que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y ¿qué? Y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. La libertad va a estar sujeta a una obediencia a un sistema. Si usted obedece a ese sistema, será libre, supuestamente entre comillas. Pero si usted no obedece a ese sistema, será esclavo. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hay muchas conjeturas acerca de la marca de la bestia, del número y de su nombre. Hoy no vamos a tocar ese tema, lo vamos a hacer en otra oportunidad. Hoy vamos a analizar lo que se está preparando para que ese sistema empiece a funcionar, para imponer la marca sobre la humanidad. Y para ello tenemos que analizar un simbolismo que se dio en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo esclavo, ¿dónde? En Egipto. El pueblo de Israel dice que en Éxodo 3:9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Oprimido. Había un faraón nuevo, no era el faraón que conocía a José, y este faraón esclavizó al pueblo de Dios y le imponía cargas. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? El pueblo de Dios clamó por liberación. ¿A quién le clamó? Le clamó a su Dios, ¿cierto? Y Dios vio esa opresión. Dios le dolía que su pueblo estuviera oprimido. Y entonces Dios empezó a actuar. En Éxodo 12:27 dice: vosotros responderéis. Cuando los niños preguntaran al pueblo de Israel por qué se celebraba la Pascua, tenían que darle esta explicación. Es la víctima de la Pascua de Jehová. La palabra Pascua, alguna vez lo analizamos aquí ya, viene de Pesat, que es el hebreo, pero ese Pesat tiene una raíz que es Pakach, que significa salto. ¿Por qué salto? Se nos había enseñado que era rescate. Realmente lo que quiere decir la palabra Pascua es saltar o pasar por encima. Porque ¿qué sucedió? Dice aquí que vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. ¿Quién pasó por encima? El ángel destructor, el que a la medianoche iba a matar todos los primogénitos de Egipto. Pero donde hubiera la marca, ¿cierto? En el dintel de la puerta y en el frontal, se saltaba, se pasaba por encima de esa casa y no entraba ahí. Por eso significa Pascua. El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Qué tiene que ver la Pascua con la marca de la bestia? ¿Qué tiene que ver la Pascua con el tiempo que estamos viviendo? Nosotros estamos viviendo la verdadera Pascua. Nosotros vamos a entrar a lo que es real y verdadero, y que en el pueblo de Israel era simbólico. Aunque ellos lo vivieron en su vida, todo lo que hacían era simbolismo de nuestro tiempo escatológico, nuestros días. Nosotros vamos a entrar a una gran esclavitud. Ya somos
en parte esclavos de un sistema, pero ese sistema nos va a oprimir cada vez más, y ese sistema va a oprimirnos de tal manera que tú no podrás pensar, que tú no podrás vivir de una manera diferente al sistema. El sistema te quiere controlar de tal manera que tú seas completamente esclavo de él. Vamos a pasar por la servidumbre que el pueblo de Israel pasó con el faraón. El faraón de nuestro tiempo es Satanás, es el diablo. Y nosotros, si no hacemos lo que hizo el pueblo de Israel, clamar porque Dios nos dé la liberación, pues vamos a pasar a ser parte de ese sistema de esclavitud. Tenemos una condición: vamos a pasar por un tiempo difícil, cual nunca fue sobre los habitantes de la tierra, tiempo de angustia. Y el que no esté preparado va a desfallecer, va a perder su vida eterna porque no estará dispuesto a sacrificarse por seguir a Cristo, sino que se acomodará al sistema para evitar los sufrimientos. Igualmente que el pueblo de Israel, nosotros pasaremos por un tiempo de angustia. La marca de la bestia, ese sistema está a las puertas. Nosotros debemos de marcar una frente, no el frente de nuestras casas literales, sino el frente de nuestra vida. ¿Cuál es el frente de nuestra vida? ¿Cuál es nuestra casa ambulante? ¿Cuál es nuestro templo? Este ser tiene que ser marcado en la frente. ¿Con qué debe ser marcado en la frente? No literalmente, sino que la frente representa nuestros pensamientos, nuestro corazón. Nuestros pensamientos, nuestro carácter debe ser marcado con el nombre de Dios, o sea, el carácter de Dios, el sello del Dios vivo. ¿Hay alguna analogía? ¿Cierto que sí? Hay un símil, con la diferencia es que nosotros a veces pensamos que quisiéramos vivir el tiempo del pueblo de Israel y ver el mar rojo abrirse, ¿cierto? Pero ellos vivieron la sombra de lo verdadero. Nosotros somos más privilegiados porque estamos viviendo el presente real, lo que eso simplemente representaba. La Pascua antitipo. Tenemos en Apocalipsis 9:4, o sea, el antitipo es la realidad, ¿no? La Pascua nuestra. En Apocalipsis 9:4, ¿qué tenemos? Dice, y se les mandó, ¿a quiénes? A los ángeles destructores, ¿cierto? Al igual que el ángel destructor de Egipto, van a venir unos ángeles destructores que están en Apocalipsis 9. ¿Qué se les dijo a esos ángeles? Que no fueran a hacer daño a quién, que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios, ¿dónde? En sus frentes. Si usted no ha tenido una relación personal con Cristo, si usted no alimenta esa relación personal, su vida no es transformada. Usted puede ser religioso, puede ser evangélico, puede ser cristiano, puede ser espiritual, pero si usted no está siendo transformado, si usted no está venciendo sobre sus defectos de carácter, no está siendo marcado, no está siendo sellado, no está su carácter siendo renovado cada día a la imagen y semejanza de Cristo. Y entonces usted no puede vivir o pasar ileso sobre el tiempo de angustia que va a venir sobre la tierra. Los que tengan el sello de Dios en la frente, o sea, los que se parezcan a Jesús en carácter, no serán tocados por el ángel pasará por encima de ellos, saltará, porque verá la señal. El Espíritu de Profecía dice que esa señal para los ángeles es visible, y que esa señal es la cruz. Eso que hace la Iglesia Católica los miércoles de ceniza, que ahora la Iglesia Adventista también está apoyando, porque en Estados Unidos en miércoles de ceniza invitaron a un cura a dar un tema sobre la cuaresma. Así que nosotros que ya estamos siendo infiltrados por ese tipo de cosas, debemos entender que eso que hacen en la cuaresma, ¿cierto? El inicio de la cuaresma, que es el miércoles de ceniza, es un
es un plagio, ¿sí? Es algo que Satanás sabe, que la marca que recibirán en la frente de los hijos de Dios tendrá la forma de la cruz. Y por eso él utiliza también la cruz, para plagiar la realidad. El ángel destructor pasará por encima de aquellos que tengan esa marca. Apocalipsis 15:2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Había un mar en la época del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿cierto? Ellos atravesaron un mar, el Mar Rojo. Los que pasen por la Pascua, los que no sean tocados por el ángel destructor, estarán ¿dónde? En un mar de vidrio, mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. El mar es símbolo de este mundo, el mar es símbolo del pecado. Cuando se ve en profecía de dónde salen las bestias enemigas de Dios, ¿de dónde surgen? Del mar. Y se dice que el dragón lanzó contra la iglesia, contra la esposa, ¿cierto? De su boca salió agua como un río y la lanzó contra la mujer. O sea, las aguas representan todos los poderes que Satanás utiliza, las fuerzas que Satanás utiliza para atacar al pueblo de Dios. ¿Tiene Dios poder contra ese mar? Dios puede abrirnos ese mar y hacernos pasar ilesos en ese tiempo de angustia. Cuando llegue la marca de la bestia, será un mar embravecido para el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios podrá pasar ileso, porque Dios estará con ellos. Apocalipsis 15:3 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Quiénes son estos personajes? Moisés y el Cordero. Moisés, el profeta, veíamos esta mañana en la clase, ¿cierto?, de escuela sabática. Moisés pasó el Mar Rojo y al final cantó el cántico de liberación, un cántico de alabanza por haber sido liberado. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Jesús no pasó un mar literal. Jesús pasó un tiempo de angustia cual nunca jamás lo había pasado. Su tiempo de angustia en el Getsemaní, ¿cierto? El mar turbulento, las tinieblas sobre él, sepultado completamente, separado del Padre, cubierto por las tinieblas en la cruz. Sin embargo, fue pasado ileso por ese mar. El pueblo escatológico también pasará por ese mar de angustia, pero pasará ileso porque Dios estará con él. Las calamidades. Quiero que analicemos algo interesante. Muchas veces nosotros pensamos que las calamidades que estamos viendo son producto de las manifestaciones de Dios. No todas son manifestaciones de Dios. Van a haber unas manifestaciones de Dios cuando Dios exprese su ira. Pero Dios todavía no está expresando su ira. Dios tiene una cuenta que va llevando. Cuando esa cuenta llega a su fin, a su límite, Él actúa. Y estas calamidades que estamos viendo, Dios las permite. Pero ¿quién las produce? El Espíritu de Profecía dice la siguiente, en el conflicto de los siglos, dice: al par que Satanás, haciendo referencia al enemigo de Dios, se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. ¿Quién va a hacer eso? Satanás. Ahora mismo está obrando, o sea, antes de que suceda, eso va a ser en el tiempo de angustia, pero antes de que eso suceda, dice que ya está obrando, ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. ¿Qué está haciendo?
provocando todos estos desastres, ¿para qué? Propaga por el aire emanaciones mefíticas. Eso en la tarde vamos a estudiar un poquito más sobre todas estas calamidades y vamos a mirar unas estadísticas y unos videos interesantes sobre los desastres que estamos viviendo actualmente y sobre estas emanaciones mefíticas, que son venenos que están en la atmósfera. Y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más, ¿qué? Desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita, dice Isaías 24:5. Desfallece la gente encumbrada de la tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron ¿qué? La ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. ¿Vamos viendo algo de la marca de la bestia aquí? Las calamidades, ¿cierto? Se ven, se ocasionan, porque hay una causa. Las origina el enemigo de las almas con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo las utiliza como un argumento? Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son ¿quiénes? Los que sirven a Dios, los que causan esos males. ¿Le echa la culpa a quién? Al pueblo de Dios. ¿Por qué? La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar ¿qué? El descanso del domingo. ¿Por qué tanta calamidad? Porque se está violando el domingo. Que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente ¿qué? Obligatoria. Por culpa de ustedes que hay tantas calamidades, porque no guardan el domingo y no que guardan el sábado. Y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. ¿Cuál es el problema? Que turban al pueblo, ¿quiénes? Los guardadores del sábado, que no quieren guardar el domingo. Por eso el mundo está como está, por eso hay tanto terremoto, por eso hay tanta tempestad, por eso hay tanto invierno, por eso tragedias como las que pasó en Salgar, por eso terremotos como el que pasó en Nepal, por eso todas esas cosas es culpa de ustedes, los que guardan el sábado. Como delicada la cosa, ¿cierto? Estas artimañas siempre las ha utilizado el papado, siempre las ha utilizado la bestia. Como los decretos de los concilios, sigue hablando en el conflicto de los siglos, página 58, como los decretos de los concilios resultaran insuficientes. Esto fue cuando se fue a introducir el domingo ante el cristianismo puro. ¿Qué se hizo? Se utilizaron estas artimañas. Se instó a las autoridades civiles a promulgar un edicto que inspirase terror al pueblo y le obligase a abstenerse de trabajar en domingo. Se inventaban fábulas, se inventaban cuentos. Se decía que las personas que trabajaban en domingo les caía una maldición, se enfermaban, que iban a haber castigos de parte de Dios por trabajar en domingo. En un sínodo reunido en Roma, todos los decretos anteriores fueron confirmados con mayor fuerza y solemnidad, incorporados en la ley eclesiástica y puestos en vigencia por las autoridades civiles en casi toda la cristiandad. ¿Qué artimaña se utilizó? Se utilizó entonces promulgar ¿qué? Un edicto, una ley. Nosotros estamos a las puertas de que estas cosas se repitan, de que se promulgue una ley que obligue al mundo a guardar el domingo.
Esta noticia del 29 de abril del 2015, ¿cierto? En el diario Christian Post, trae la siguiente información, miren. ONU, Vaticano, se ponen de acuerdo o concuerdan que el cambio climático provocado por el hombre es una realidad que científica, ¿cierto? Llamándola un imperativo que moral y religioso para la humanidad. ¿Qué están haciendo? Están colocándole a algo que consideran científico, ¿cierto? Un disfraz moral. ¿Qué significa moral y religioso? Significa que además de tener unas explicaciones científicas lo que está sucediendo, el cambio climático, también tiene una implicación moral. O sea, algo está haciendo el ser humano mal hecho, que por eso la Tierra está como está. Y religioso. ¿A qué tiende eso? A que la solución al cambio climático no va a ser solo científico, sino que la solución al cambio climático también tiene que ser una solución religiosa y moral. Si alguna vez, dice Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, si alguna vez hubo un tema que requiere la unidad de propósito, unión entre la ciencia, los poderes del mundo y las religiones unidas en este tema. Unidad de propósito es el cambio climático, dijo el jefe de la ONU en un taller titulado Proteger a la Tierra, dignificar a la humanidad, las dimensiones morales del cambio climático y desarrollo sostenible. Este fue el nombre del tema, y este tema lo organizó la Iglesia Católica, organizado por la Iglesia Católica. Proteger a la Tierra. ¿Saben cómo se llama la diosa Tierra? ¿Eh? La diosa Tierra. Hay una diosa Tierra, una diosa pagana, ¿cierto? Que representa al planeta Tierra. Estas personas, el secretario de la ONU que representa a los poderes del mundo, y el Papa Francisco que representa a Babilonia, la falsa religión, la ramera, unidos, ¿cierto?, para decirle al mundo que el cambio climático tiene un problema más que científico. El cambio climático tiene un problema de conciencia. El cambio climático tiene un problema moral, religioso. Y ahora leíamos en el conflicto de los siglos que ¿a quién le van a echar la culpa de las calamidades? A los que guardan el sábado. Esto que estamos viendo es una preparación para eso. La solución para que no se den más calamidades, para enfrentar el cambio climático, es una solución de conciencia, una solución moral, religiosa. Ban Ki-moon insistió que los cambios son necesarios en todo el mundo para que el desarrollo pueda continuar sin destrucción. Y la Catholic News Service informó que para transformar nuestras economías, sin embargo, primero debemos transformar nuestro pensamiento y nuestros valores. En esto, las religiones del mundo pueden ofrecer un liderazgo valioso. ¿Por qué Ban Ki-moon se está reuniendo con los líderes religiosos? ¿Por qué está haciendo esa campaña? Porque el problema del cambio climático tiene que tener una solución religiosa. Nosotros estamos entrando a las puertas donde la conciencia del hombre va a ser violentada, donde se va a acabar la libertad de conciencia. Usted tiene que tener conciencia colectiva, conciencia por el bienestar de todo el planeta. La Reuters señaló que Ban Ki-moon habló ante unos 60 científicos, líderes religiosos y diplomáticos. Miren cuál era
los asistentes a este seminario, científicos, religiosos y diplomáticos. O sea, las esferas del mundo ahí congregadas, organizadas por la Academia Pontificia de las Ciencias. El martes se instó a los países industrializados a invertir en energía limpia. El Guardián, slow domingo, domingo lento, o sea, domingo de reposo. Slow domingo, la solución simple al calentamiento global. ¿Ah? ¿Cuál es la solución al calentamiento global? Reposar el domingo. No hay trabajo el domingo, ese día las industrias se paran y todo, entonces no hay. Utilizando el domingo como un día de descanso y renovación sería bueno para nuestra salud personal, así como la salud del planeta. No hace mucho tiempo el domingo solía ser un día de descanso, un día de renovación espiritual, un día para que las familias se reúnan, pero hemos cambiado el domingo a partir de un día de descanso para un día de compra, para volar y conducir. Sin embargo, en el contexto de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera excesiva, que están trayendo trastornos catastróficos, podemos y debemos restaurar el domingo para un día de Gaia, el nombre de la diosa tierra. ¿Un día de qué? De Gaia, un día para la tierra, un día de adoración pagana, en beneficio del cambio climático, de mejorar la ecología. Si ven cómo un tema ecológico va a ser usado para imponer un falso día de reposo, si ven por qué el símbolo de la iglesia, la Biblia es verde, si ven la analogía, si ven la relación de lo que tiene que ver con el ecumenismo y la ecología, todas las iglesias están en lo mismo. El 7 de abril del 2015, esta noticia ya la habíamos traído, ¿cierto?, a colación. Ahora entendemos con más claridad que esta reunión de Ban Ki-moon con Ted Wilson no solamente era de hablar libertad religiosa, ¿cierto? Presidente de la Iglesia Adventista se reúne con el secretario de la ONU, 7 de abril del 2015. Recién se había acabado de reunir con Francisco Ban Ki-moon. General de las Naciones Unidas, secretario general, Ban Ki-moon, expresó su preocupación por la creciente intolerancia religiosa. ¿Ya? Intolerancia religiosa. Mire, si alguien es intolerante religiosamente, es el Vaticano. El Vaticano no le gusta el pluralismo, el Vaticano no le gusta que usted piense como usted quiera. El Vaticano quiere que usted piense como ellos quieren que usted piense. Ellos no están de acuerdo con la libertad. Pero ellos utilizan el término intolerancia religiosa como un eufemismo, o sea, lo utilizan para tapar los verdaderos propósitos. Los verdaderos propósitos es volver a retomar el poder. Ban Ki-moon expresó su preocupación por la creciente intolerancia religiosa. Ban Ki-moon es un mensajero del Papa. La ONU trabaja para el Vaticano. En todo el mundo, durante una reunión privada con el líder de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Pastor Ted Wilson, le invitó a la iglesia, ¿a qué la invitó? A trabajar con la ONU. O sea, usted tiene que estar con nosotros, lo invitamos a que se alinee al sistema para ayudar a las personas. ¿Será que es para ayudar a las personas? Para esclavizarlas cada vez más, para controlarlas. Wilson, el primer presidente de la Iglesia Adventista, en reunirse con el jefe de la ONU, señaló que la Iglesia ha apoyado, dice Wilson, ha apoyado durante mucho tiempo la libertad religiosa. Y dijo que la Iglesia estaba dispuesta ¿a qué? A trabajar en equipo. ¿En equipo con quién? Con la ONU. ¿Quién es la ONU? ¿Cuáles son los vínculos de la ONU? Los poderes de este mundo que van a ser manejados y están ya siendo manejados por la bestia, por el papado. En otras palabras, ¿a quién le estamos trabajando? A la bestia, como organización.
Adventist Review, la revista adventista, publicó el 22 de abril del 2015, hablando del Día de la Tierra. Adventistas de la división europea hacen un llamado de ir de verde en el Día de la Tierra. Hemos tenido un planeta que manejar. ¿Qué hemos hecho con él? Pide la división intereuropea de los adventistas. Adventistas del Séptimo Día en Europa, en conjunto con las Naciones Unidas, celebran el Día Internacional de la Tierra el miércoles, con un llamado a la gente a tomar un mejor cuidado del planeta. Celebran el Día de la Tierra, el Día de Gaia, el Día de la diosa Tierra, ¿cierto? Radio Vaticano, y aquí vamos a entrar a un tema que nos toca a todos nosotros y nos va a mostrar en qué tiempo estamos viviendo, que lo que estaba profetizado por la profeta ya se está viendo. Papa Francisco, la religión no debe limitarse a ¿qué? A conciencia personal. Usted no piense, usted no puede pensar diferente. Nosotros somos conciencia colectiva. La conciencia somos nosotros, la bestia, el papado. La religión no debe limitarse a conciencia personal. Papa Francisco se reúne con el presidente italiano Sergio Mattarella el 18 de abril y en su discurso dijo lo siguiente: el desarrollo ordenado de una sociedad civil pluralista, mire, dice pluralista, pero él mismo se está contradiciendo, requiere que el auténtico espíritu de la religión no se limita a la conciencia personal. Usted no puede pensar independiente, sino que su papel importante en la construcción de la sociedad se reconoce, dijo el Papa Francisco en su discurso al presidente italiano. No puede pensar usted no puede creer a Dios a su manera, como lo dice la Biblia. Usted tiene que creerle a Dios como nosotros le decimos que crea. Si nosotros vamos a imponer una ley que para mejorar el calentamiento global hay que guardar el domingo, usted no puede pensar de manera personal, usted tiene que obedecer, porque prima la conciencia colectiva que su conciencia personal. El que no piense como en una conciencia colectiva, finalmente va a haber que desaparecerlo, porque es un estorbo para el sistema. La conciencia personal, libertad de conciencia va a ser muy pronto, va a ser restringida, no va a haber más libertad de conciencia. Libertad de conciencia. En el conflicto de los siglos, miren los que dejaron las raíces de la libertad de conciencia en la Edad Media, los príncipes de Alemania. Uno de los testimonios más nobles dados en favor de la reforma fue la protesta presentada por los príncipes cristianos de Alemania ante la Dieta de Spira, el año 1529. El valor, la fe y la entereza de aquellos hombres de Dios aseguraron para las edades futuras la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. En ese tiempo el Papa era rey, era soberano sobre las conciencias del pueblo, pero gracias a la reforma protestante, gracias a un hombre que se llamaba Lutero, que adoctrinó a los príncipes de Alemania, estos tuvieron el valor de pararse ante el Papa y decirle: nosotros no vamos a obedecer sus pretensiones, nosotros creemos a Dios, pero el Dios que está escrito en la Biblia, no al Dios que usted enseña. Esta protesta dio a la iglesia reformada el nombre de protestante. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia ¿cómo? Protestante. ¿Qué significa protestante? Que no se conforma, que no come entero, que da a conocer y gime por las abominaciones que se hagan, y que tiene, si no lo hace, un cargo de conciencia, si no da a conocer las cosas que están sucediendo, como el reino de la bestia,
cómo la marca de la bestia va a ser impuesta y cómo se ha venido desarrollando poco a poco los pilares para empezar ese nuevo sistema mundial donde va a regir la marca de la bestia. Nosotros, como hijos de Dios, como pueblo cristiano, como seguidores de Jesús, tenemos que mantener la libertad de conciencia en el sentido de que nuestro único credo, nuestra única forma en que podemos ser juzgados es por la Biblia. Lo que la Biblia enseña y solo la Biblia. Y en la Biblia en ningún momento se habla de guardar el día de domingo. Esta es la verdadera esencia del protestantismo. La Constitución de los Estados Unidos, Conflicto de los Siglos, páginas 552 al 553. Miren lo que piensa la Iglesia Católica respecto a la libertad de conciencia. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Así fue constituido porque fue un país hecho por personas que venían siendo perseguidos, porque no podían pensar como pensaban. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, que escribió: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. ¿Qué cosa es esta persona? Era un tirano, un déspota, ¿cierto? Un instrumento de Satanás para evitar que el ser humano piense. Dice que permitir que las personas piensen, eso es ¿qué? Una pestilencia, ¿ya? El mismo Papa en su encíclica del 8 de diciembre de 1864 anatematizó, o sea, condenó al infierno a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran de que la Iglesia no puede emplear la fuerza. ¿Ha cambiado el Papa? ¿Ha cambiado este sistema? ¿Ha cambiado el papado? No ha cambiado, sigue siendo el mismo, ahora se viste de cordero, está esperando recuperar el poder para poder manifestar su verdadera esencia, y su esencia es persecución, a muerte, a todo aquel que no le obedezca. Este hombre que ven como un Cristo, ¿cierto? Como un ser humilde, como una persona tierna, humilde, representa este poder, y ya está hablando de conciencia, lo vimos ahora. La Iglesia Papal, dice el Conflicto de los Siglos, no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. ¿Saben qué es la infalibilidad, no? Que nunca fallan, que nunca se equivocan. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazan sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Deróguense en las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma que recupere su antiguo poder, y se verán resucitar en el acto su tiranía y ¿qué? Y sus persecuciones. Conflicto de los Siglos, página 552. ¿Se van a derogar los derechos que ha adquirido la humanidad de libertad? ¿Se van a derogar? Se van a derogar. En la misma Estados Unidos de Norteamérica, el país modelo de la libertad, allí va a empezar el cambio. La libertad de conciencia va a ser restringida. La corrupción política, ¿de qué se estarán riendo estos dos ahí? Está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad, ¿cierto? De los planes que tienen contra nosotros. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América, se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tanto sacrificio ha costado no será ya que respetada. Conflicto de los Siglos, página 75. Así prensa, el Papa Francisco confirma visita a 3 ciudades de Estados Unidos y lamenta no poder ir a México ahora. ¿Cuándo va a ser esta visita? Septiembre.
septiembre de este año. Roma, 19 de enero del 2015. En la conferencia de prensa en el avión que lo llevó a Filipinas, de Filipinas a Roma, el Papa Francisco confirmó que visitará 3 ciudades de la costa del este de Estados Unidos en su viaje a este país, programado para septiembre de este año. Las 3 ciudades son Filadelfia. Filadelfia, ¿dónde recuerdan ustedes ese nombre? La séptima iglesia. Puerta del Este. Filadelfia. Amor fraternal. Filadelfia, donde se inauguró la libertad de conciencia. Allí, donde fue la fuente para la libertad del pueblo de Dios, estará la bestia realizando un evento que tiene que ver con la familia. Además de la ecología, se necesita guardar el domingo para mantener el planeta preservado contra las calamidades. También se necesita observar el domingo para mantener el valor de la familia. ¿Ya? Filadelfia. Aquí se sentarán las bases de la ley dominical para el encuentro de las familias. Nueva York. ¿Qué hay en Nueva York? La Torre de Babel, la Torre de la ONU, ¿cierto? Donde están los poderes del mundo representados, allí estará. Aquí va a tratar con el catolicismo, o sea, aquí está la bestia, aquí está los poderes del mundo, ¿cierto? Y aquí, o sea, el dragón. Y también va a visitar ¿a quién? A Washington. En Washington, en la sede del gobierno, ¿cierto? Donde un gobierno que representa a Estados Unidos representando al poder protestante, al falso profeta. La Triple Alianza, ¿cierto? Son estas 3 ciudades, son estas 3, ninguna más. Dijo el, entre comillas, Santo Padre. El Mundo, revista Semana, la sección El Mundo, 5 de febrero del 2015, el primer papa en hablar ante el Congreso de Estados Unidos. Cuando esté en Washington, le van a dar una plenaria, le van a permitir hablar en la plenaria. Es el primer papa que lo hace. En una sección inusual hablará ante demócratas y republicanos. Se reunirá también con Barack Obama. Francisco se convertirá en el primer papa en hablar ante el Congreso de Estados Unidos el 24 de septiembre. Durante su primera visita oficial, un hecho que subraya la popularidad que el pontífice ha alcanzado, ¿dónde? En el país protestante, en el país modelo, donde la Biblia volvió a recuperar su poder. Ahora el Papa tiene la mayor popularidad. Algo que parecía imposible, pero ya lo estamos viendo ante nuestros ojos. Será el primer Papa en la historia en dirigirse al Congreso en una sección conjunta. Dijo el presidente republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, a la prensa de Capitolio. Este señor es católico y varios de los congresistas son católicos. Anteriormente era difícil que el catolicismo llegara al poder, pero hoy en día en Estados Unidos hay más católicos que protestantes. Merced a los errores capitales de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Hoy en día nosotros estamos como iglesia siendo infiltrados por algo que se llama misticismo, ¿cierto? Esto de la inmortalidad del alma está relacionado con el misticismo. La inmortalidad del alma es que Satanás enseña que el muerto no está muerto, sino que está vivo, y que yo puedo comunicarme con el espíritu del muerto. El misticismo enseña que yo puedo comunicarme con Dios, es más, que yo debo escuchar la voz de Dios, que yo debo en silencio buscar a Dios, y entonces Él me va a hablar.
Realmente los que hablan ahí son los espíritus. Es el mismo sistema. Misticismo, espiritismo, espiritualidad, son términos de Satanás. El espiritismo o la espiritualidad me lleva después a abrazar el domingo. Son pasos. Primero la espiritualidad y después el falso día de reposo. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma el domingo. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros a entender las manos a través de un doble abismo, el espiritismo y al espiritismo y el poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando ¿qué? Los derechos de la conciencia. Spectrum, revista adventista. Trevan Osborne, esta señora que ven aquí, pastor de jóvenes adultos en el séptimo día de la iglesia adventista en Azure Hills, en Grand Terrace, California. Este joven fue ordenado el sábado 11 de abril por su madre. Fue ordenado por la mamá. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Fue la primera vez en la historia de la denominación adventista del séptimo día que una madre ordenó a su hijo, Norma Osborne. No es ajeno a los acontecimientos históricos de ordenación. Ella ha ordenado varios pastores. Ella fue una de las primeras mujeres en ser ordenada en la denominación durante una ceremonia el 23 de septiembre de 1995 en la iglesia adventista del séptimo día de Sligo. Estas cosas que se están viendo y las que muy pronto veremos, porque después de la ordenación de las mujeres vendrá el movimiento LGTB, después de la ordenación de las mujeres veremos pastores que salen del closet, veremos maestros, estudiantes de la Biblia que se manifestarán ahora con libertad de que son homosexuales, también lesbianas, y entonces estaremos ahora sí en el clímax de Babilonia, listos para recibir la marca de la bestia. Pero nosotros, como hijos de Dios, como protestantes, como reformistas, como rescatados del mundo, como peregrinando en el desierto, como guiándonos hacia el mar rojo para ser abierto, debemos permanecer fieles. Por eso debemos recordar que nosotros debemos de vivir esta Pascua. Apocalipsis 9:4. Se les mandó que no dañasen a quienes, a los que tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Esa victoria no la podemos alcanzar por nuestros propios medios. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos selle, que coloque en nuestros frontales, en nuestro carácter, en nuestro pensamiento, la cruz de Cristo, esa cruz cruenta, esa cruz sangrienta, porque por medio de su sangre es que nosotros podemos lograr la victoria. Amén. Dios les bendiga. Amén. Y permita que estos tiempos que estamos viviendo sean aprovechados por ustedes para que puedan prepararse para el tiempo que ya viene, ¿cierto? Un tiempo de angustia tal que nunca jamás lo ha habido en la tierra, pero hemos sido llamados para pasar por ese mar, todos nosotros. De la mano de Jesús seremos victoriosos. Dios les bendiga.